Buenas tardes a todos, 13:06 en toda la República Argentina y les damos la bienvenida a Proyecto Argentina con Juli. ¿Cómo va? ¿Y Dami? ¿Todo bien? Todo bien, arrancó con mostrándola a ustedes dos solos, no sé qué pasó. Y no Como entras, que no entras. me quedé Es así afuera, esto, me es quedé así. afuera de, Es el del nuevo programa. plano, chicos. Es un programa matriarcal acá. Deberían aprender, escúchame, todos los otros programas conducidos por hombres y acá, pum, tenés dos mujeres. Después para que nos vengan a hablar. Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo todo les bien. trata la primera semana de julio? Ha llegado julio, se llenó de memes de julio llegando. Podríamos haber arrancado el programa con memes, la verdad. Ha llegado julio. Yo pensé que iba a ser más frío, ¿eh? No, Me pero la se viene el vendieron como que era fresco. menos- Más frío, dicen que Sí. esta semana va a estar muy, muy fresco, la verdad. Así que no sé si estoy para Y ella. hablando de llegada, tenemos acá ya en el piso a nuestra invitada. Ella es Adriana Flores, es la jefa de comando de campaña de Marina Corina en Argentina. Vamos a estar hablando con ella en instantes de la política allá en Venezuela. Juli entiende mejor del tema, pero entiendo que ahora va a haber elecciones. Vamos a hablar un poco del Exacto, vamos a ver, proceso, de hablar un qué va a poco no solamente suceder. del proceso de elecciones, sino también de todo lo que está pasando en Venezuela hoy y de todo el proceso anterior, porque como saben, María Corina fue inhabilitada sin ningún tipo de justificación por el régimen autoritario de Venezuela para que sea candidata. Pero bueno, acá la tenemos a Adri, a ver si pasa. Ahí está. Hola, Adri, Bienvenida. bienvenida. Buenas tardes. A ver, ¿Cómo va? fíjate de ponerte los auriculares a ver si nos escuchas bien, si acá funciona. Ok, listo. ¿Listo? Perfecta. Perfecto. Perfecta. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, chicos. Te quería empezar preguntando cómo estás viendo el proceso allá de campaña, de elecciones, cómo está el contexto sociopolítico allá en Venezuela. Excelente pregunta para empezar, ¿no? Así, tipo tranqui, pues, como decimos. Mira, la verdad es que lo que estamos viendo hoy en Venezuela es un fenómeno nunca antes visto, porque estamos hablando de que hoy en día nuestra población tenemos una cuarta parte fuera del país, tenemos una crisis humanitaria compleja, servicios básicos prácticamente inexistentes, mucha miseria, los niveles de pobreza encima del 90% según las principales encuestas del país, y aún así vemos a la gran cantidad de venezolanos en las calles justamente agrupados bajo el liderazgo de María Corina. O sea, estamos viendo hoy en día un fenómeno que esto seguramente va a ser estudiado en los libros de historia en los próximos años. ¿Y por qué ella está inhabilitada para las elecciones? Porque entiendo que hubo todo un proceso judicial y por eso no puede presentarse. Bueno, ahí hay un detalle importante justamente, A que ver. no hubo ese proceso no hubo judicial. proceso, Nunca ok. hubo ese fulano proceso. De hecho, María Corina la inhabilitan Sí. sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de pruebas. Es más, ya ni siquiera la notificaron de dicha Ajá. inhabilitación. Simplemente cuando abrís la página del Consejo Nacional Electoral, te aparece que María Corina está inhabilitada. Claro, María Corina gana las elecciones Internas. las elecciones exacto de la primaria del 22 de octubre y cuando ella gana con el 93% de los votos, el régimen dice, ¿sabes qué? Usted no va a competir. Claro. Eso fue todo lo que ocurrió. Esto que me parece buenísimo que estemos hablando sobre este tema, porque nosotros hablamos sobre elecciones muchas veces y este es un caso muy particular porque ojalá ocurra una transición democrática en Venezuela, porque como todos sabemos en Venezuela hoy no hay democracia y estas cosas que me encanta la pregunta que hizo Cere porque peca en el buen sentido de nuestra virtud democrática que hace 40 años mantenemos. Sí. Pero lastimosamente en otros países no la tienen. Y este es el caso de Venezuela hoy, que se juega este 28, ¿o no? 28 de de julio, la posibilidad de, obviamente, revertir toda esta situación que ellos están viviendo, pero me parece que hay un punto clave, y por eso también te lo quería preguntar, está bien, tenemos elecciones. Ahora, ¿qué garantía tenemos de que las elecciones no sean fraudulentas o no estén compradas? ¿Qué pasa ahí con la observación electoral? Excelente pregunta, porque justamente eso es una duda que tienen muchas personas, porque estamos hablando de que, ok, ir a elecciones es garantía de democracia, por supuesto que no. O sea, la democracia incluye ciertos elementos que incluyen independencia de poderes, institucionalidad, que se respeten los resultados, o sea, la soberanía del pueblo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? O sea, María Corina lo ha dicho, o sea, nosotros no somos niños de pecho y no es que no sabemos qué es lo que nos estamos enfrentando. Por el contrario, estamos jugando justamente en un terreno que ellos siempre han querido hacernos caer, y más bien en estos momentos
estamos jugando con las reglas del juego de la democracia y estamos buscando que ellos jueguen en este mismo terreno. ¿Y qué es lo que ocurre? Y ahí es la parte del fraude. Para nosotros poder disminuir el fraude exponencialmente, la defensa del voto es crucial para nosotros. El plan del 600K que se refiere a 600.000 defensores del voto que vamos a estar ese día de la elección, es crucial para poder garantizar que se respete los resultados del 28 de julio. Exacto. Perdón, sí, ¿querés preguntar? No, dale. No, a mí me llama la atención, no sé qué pensás de las mediciones, últimas mediciones que están haciendo, de las encuestas. No sé, también hay fraude, decís que en las encuestas, porque dice, por ejemplo, Dataviva, una encuestadora, 55% a favor del candidato oficialista, contra un 20%. Y así por repetirte 2, 3 encuestas más. ¿Vos decís que también hay fraude ahí también en las encuestas o por qué se debe el resultado ese? Bueno, el régimen tiene sus operadores políticos, o sea, no solamente que tienen los medios de comunicación coartados, sino que también tienen supuestos analistas, supuestos de estas personas que dan su opinión en aspectos políticos y también tienen encuestadoras a favor de ellos. Ahora, que los hechos hablan por sí solos. Ves las manifestaciones de María Corina, por un lado, full de gente, o sea, pero a niveles récord históricos, y ves las manifestaciones de Maduro y es él con los guardaespaldas corriendo atrás. O sea, creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Y además, hablando ahora un poco de fútbol, ¿no? Que estamos viviendo la Copa América y que a Venezuela le está yendo bastante bien, me parece que aquí hay una apología, por lo menos que a mí me gusta mucho pensar, que es que ningún equipo de ninguna selección cambia o propone cambiar las reglas del fútbol, en este caso de la Copa América, para declararse ganador, ¿no? Así mismo. O sea, todos competimos bajo el mismo reglamento. Ahora sí hay líderes en el mundo que cambian las reglas de su propio país para perpetuarse en el poder. Así Y mismo. este es uno de los casos. O sea, Venezuela, me parece este ejemplo es súper buenísimo porque Venezuela está jugando súper bien, pero no es que va a decir, si no ganamos, agarro y me corono campeón. Ahora, tengo mis dudas sobre las elecciones, ¿no? Y ya lo vimos a lo largo de la historia del país, como en reiteradas veces, desde Chávez, cambió la Constitución para que se reeligen y se perpetúen en el poder, y ahora no podemos confiar, o al menos en un principio incipiente, en el proceso electoral, y ahí me surge la duda, y te la pregunto a vos como venezolana, sobre las elecciones, ¿no? Porque tengo este debate, bueno, si uno participa de un proceso que sabemos quizás es fraudulento, lo legitimás, pero si no participás, no tenés forma de revertirlo. Así mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, partamos del hecho de que hoy en día tenemos un liderazgo que no habíamos tenido nunca en la historia del país. ¿Y por qué resalto el liderazgo de María Corina? No solamente porque fue escogida con más del 90% por los venezolanos como líder legítima de la oposición, sino que también María Corina ha demostrado capacidad para sortear los obstáculos que nos ha impuesto el régimen. O sea, aquí no estamos haciendo las cosas de forma improvisada, aquí estamos con un plan de acción, estamos trabajando en función de sortear cada uno de esos obstáculos. Te pongo como ejemplo, Sí. El régimen a última hora, hace un par de días, puso como requisito que los fiscales, que nosotros le llamamos Sí. a los testigos de mesa, Sí. tenían que ser del mismo centro de votación, ¿no? Que no era simplemente con estar en el registro electoral, sino que también tenían que ser votantes del centro de votación. Bueno, ya nuestro comando de campaña en Caracas había previsto eso y ya tenemos cubiertos a los testigos, a los fiscales de nuestro centro de votación. Entonces, claro, el régimen está haciendo todo lo posible, pero por supuesto que lo van a hacer, porque ellos Para no que van se a querer obvio, soltar sí. el poder fácil. Tal cual. Pero el detalle está en que aquí estamos un liderazgo y una ciudadanía organizada, listos y preparados para los obstáculos que nos pongan. A Así mí de me sencillo. interesa preguntarte también sobre la juventud en este proceso. Digo, es una juventud que hace años que vive en un régimen no democrático. ¿Cómo se están involucrando en este proceso electoral que entendemos que está siendo complicado, complejo en relación a todas las limitaciones que hay? ¿Cómo están los jóvenes participando? Es por ahí nosotros llamamos más militancia, la participación activa, o están medio como, bueno, retraídos, desesperanzados. ¿Cómo es esa actitud de la juventud frente a la política que se viene allá?
Bueno, fíjate lo siguiente, y esto es algo que llama mucho la atención, porque estamos hablando de que gran parte de los chicos, de las chicas, o sea, 25 años de chavismo que tenemos hoy en día, o sea, estos jóvenes no han visto otro modelo político, Tal cual. pero aún así están sumamente movilizados. Es que con decirte que esta campaña es tan excepcional que gran parte de nuestras estructuras políticas están conformadas por jóvenes. O sea, solamente te voy a poner mi caso como ejemplo. Sí, o sea, vos sos muy joven, claro. claro, exacto. Y aún así soy la jefa de la campaña aquí en Argentina. Pero es que Claro. no solamente soy yo, sino que tenemos varias jefaturas de las campañas o personas que están en tomas de decisiones que son muy jóvenes, que no pasan los 30 años. Y muchas mujeres también tenemos en esta campaña, además. Y tengo una pregunta hablando de que vos estás acá encargada de la campaña en Argentina. ¿Cómo es hacer campaña para en esa situación tan complicada que viven ustedes, donde 1 de cada 4 electores reside en el exterior? ¿Cómo fue ese proceso desde que tuvieron que anotarse en el padrón para votar y ahora, bueno, cómo se hace campaña? ¿Hacen campaña solo en Buenos Aires o tienen otros lugares, o tienen algunos centros en el interior del país? ¿Y cómo va a ser la organización para la elección del 28? Perfecto. Bueno, lo que es específicamente en Argentina, tenemos un solo centro de votación, que es la Embajada de Buenos Aires, ¿no? Porque no tenemos otros cuerpos diplomáticos en el resto del país. El proceso para poder votar fue muy engorroso, de hecho prácticamente no se le hizo publicidad, y el periodo de tiempo que nos dieron a los venezolanos para poder hacer el cambio de domicilio o el registro en los casos de nuevos votantes fue de apenas 2 semanas. Sí. Estamos hablando de una población aquí específicamente en Argentina de 200.000 venezolanos, de los cuales apenas 2.639 vamos a poder votar ese día. Obviamente esto lo hacen con toda la intención, porque saben que los venezolanos en el exterior no nos pueden coercionar, no nos pueden obligar, como sí pueden hacerlo con la gente adentro del país, pero bueno, igual tampoco les va a resultar. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestro rol, para quienes estamos afuera el día de la elección, más allá de defender esos 2.600 votos, que obviamente siempre son importantes, ningún voto es irrelevante, vamos a tener un rol de visibilización ese día. Entonces vamos a estar movilizados en distintas ciudades alrededor del mundo, incluso aquí en Argentina también vamos a tener 2 puntos más, que hasta ahora serían Córdoba y Mendoza. Y los venezolanos ese día vamos a hacer mucho ruido sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, vamos a poner los ojos del mundo sobre Venezuela, para que sepan que hoy en Venezuela estamos en un proceso de transición y que estamos además dispuestos a ir hasta el final para alcanzarlo. Recién hablabas de un proceso de transición. Bueno, acá en diciembre hubo un cambio de gobierno rotundo, un cambio que iba hacia un lado, y en diciembre asumió el presidente que los argentinos dijeron basta, vamos para otro. ¿Influyó algo en la relación con Venezuela, en el cambio de la política internacional? En definitiva, poder tener un aliado tan importante como Argentina, que está apoyando la causa por la libertad de nuestro país, es fundamental. Porque es que, a ver, para hablar de un proceso de transición, no solamente son los actores internos, sino que también son los actores externos. La geopolítica juega un papel fundamental. Y allí también podemos hablar de otros tópicos como lo que es Brasil y Colombia, que hoy en día han tomado posiciones muy distantes justamente del régimen de Maduro. Sí. Pero ¿qué ocurre con Argentina? Que Argentina no solamente el cambio hacia un gobierno mucho más afín hacia los valores democráticos y de la libertad, sino que también han tomado acciones concretas, como en el caso de los miembros de nuestro comando de campaña, de nuestro comando con Venezuela, personas muy cercanas de nuestra líder, de María Corina, que hoy se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela. Y eso es gracias justamente a que el gobierno argentino se ha puesto, como quien dice, fuerte, los pantalones, exacto, en el asunto, y dijeron, sí, por supuesto, vamos a recibir a estas personas que están siendo perseguidas por una dictadura. Yo tengo una pregunta que me acuerdo de Enrique Capriles, cuando vos decís que hay esperanza, hay expectativa, que había esa esperanza definitivamente. Me acuerdo de las marchas en las autopistas, multitud de gente antes de ir a votar, y al final no resultó, no se pudo. ¿Cuál es la diferencia actual con ese momento de la historia? Que vos decís, no, ahora sí, o hay alguna diferencia, capaz que no. Hay muchas diferencias, pero la diferencia fundamental es el liderazgo. Que hoy tenemos un liderazgo que realmente está dispuesto de ir hasta el final, que lo ha venido demostrando, y que además también tiene un equipo que la acompaña, un comando de campaña que la acompaña y que ha sido sumamente eficiente y sumamente preciso en las acciones que hemos venido tomando justamente para producir estos cambios. Es que solamente con decir
convencionar el hecho de que hoy en Venezuela estamos hablando de transición es gracias justamente al liderazgo de María Corina. ¿Hay algún tipo, cuando hablas de campaña, yo pienso en todo lo que hacen para ganar votos o para tratar de, como vos dijiste, la Embajada de Buenos Aires, estamos tratando de poner en Córdoba, pero yo pienso en la fiscalización, que me parece que en realidad eso es lo último, lo más importante. Clave. ¿Cómo están trabajando para cuidar ese voto que en realidad es lo más importante de la elección? Totalmente. De hecho, nuestros principales protagonistas en esta cruzada por la libertad son nuestros fiscales. Cada una de aquellas personas que va a estar el día de la elección protegiendo voto por voto y la observación ciudadana que vamos a tener además de los venezolanos que vamos a estar allí procurando que todo el proceso se lleve correctamente, es fundamental para poder garantizar la victoria de Edmundo González este 28 de julio. Y esto implica una preparación extensiva de nuestros testigos, de los fiscales, y además de eso también cuidarlos ese día, o sea, procurar que estén bien alimentados, cubrir todas sus necesidades, y allí vamos a estar apoyándolos a todos. Y nosotros acá el día en Buenos Aires, como decía Adri, hay solo un centro de votación que es en la Embajada, ¿o no? Sí. ¿Qué podemos hacer los argentinos para ayudar ese día o para, no sé, estos días previos que queden de campaña? Bueno, nos pueden apoyar muchísimo difundiendo en redes sociales, difundiendo a través de sus grupos familiares, de amigos, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para nosotros la información es fundamental porque realmente esta campaña se basa en redes sociales. O sea, esto es una campaña de austeridad, de hecho, esto es otra cosa interesante de esta campaña, que es que no manejamos recursos, o sea, todo ha sido a través de donaciones, incluso de nuestro propio bolsillo. Entonces ese día nos pueden ayudar además también con temas logísticos, por ejemplo, llevar unas medialunas, llevar un café, apoyar a la gente que va a estar ese día votando, o sea, hay maneras de colaborar, difundir y logística. Perfecto. Y allá en Venezuela a mí me interesa saber si los fiscales allá, si tantas trabas te están poniendo en el camino con la campaña y las elecciones, si allá los fiscales tienen miedo, ¿cómo está allá la situación de los fiscales que van a justamente defender los votos de la oposición? Mira, hay una frase que nosotros utilizamos en Venezuela, a ver si se comprende, que es que estamos restiados. Estamos restiados, Okay, estamos dando el todo por el Sí. todo, y a la gente, o sea, el miedo se acabó. El miedo se acabó porque nos han tocado lo más sagrado para nosotros, que fue la familia. O sea, tenemos a las familias separadas, tenemos a la cuarta población del país afuera. Entonces, claro, cuando la gente se encuentra en esta situación de desesperación ya, de que tenemos años, yo en particular, por ejemplo, tengo 6 años sin ver a toda mi familia. Entonces, cuando estás en esa situación, ya la gente, el miedo no existe. Y más bien por el contrario, ¿sabes qué ocurre también? Que el chavismo, como ha perdido sus bases sociales, ya la gente que estaba con ellos no está con ellos. Claro. Entonces ya miedo, eso ya no existe en Venezuela. ¿Y el chavismo hoy, de qué fuente? Recién hablabas de esto que perdió las bases sociales. Ahora, ¿cuál es la última legitimidad o la última fuente de poder hoy de Nicolás Maduro? El miedo. El miedo. La persecución. Y como ellos no pueden contra toda la ciudadanía, entonces hacen esto de llevarse a los miembros de nuestros comandos de campaña, sobre todo pues las personas que formamos parte de 20 Venezuela, que es el partido de María Corina, pero personas que son piezas claves dentro de esta campaña. Entonces, claro, ellos buscan generar esta campaña de miedo, pero que al final del día la gente sabe que hay persecución, la gente sabe que la situación está muy dura a nivel de poder hablar, y aún así la gente está saliendo, está manifestándose, está organizándose, o sea, es lo único que les queda. Por eso es que están preparando las maletas para irse de salida. Yo quería hacerte una pregunta personal, ahora que vi que creo que está terminando la entrevista. ¿Cómo te metiste en esto? Porque, ¿hace cuánto estás luchando por esta causa? Y definitivamente... Sí, en realidad es esa la pregunta. ¿Hace cuánto estás luchando por esta causa? Yo actualmente tengo 29 años. Yo tengo desde los 19 que empecé a involucrarme, porque yo empecé a hacer filas por comida con mi familia cuando tenía unos 14, 15 años. Entonces, claro, como yo veía que el poder adquisitivo en Venezuela estaba acabándose, como veía que tenía que hacer fila para poder comer, veía que la comida no estaba alcanzando en la casa, o sea, yo vengo de ser clase media, Claro. de que viajábamos fuera del país una vez al año, de que estudié en la universidad más costosa de mi provincia, y aún así
o sea, no podíamos comer decentemente. Y eso porque era clase media, la gente de los sectores populares te comía una vez y con suerte. Claro. Entonces, claro, al yo ver esa situación, yo dije, no, bueno, tengo que hacer algo, y por eso fue que me terminé involucrando en política. ¿Tuvo sus consecuencias? Sí, porque hoy en día estoy exiliada, no puedo regresar a Venezuela, pero no me arrepiento de nada. ¿Y por qué Argentina y no otro país? Mira, Argentina es especial porque Argentina es un país que le ha abierto las puertas a la migración. Es más, hay una frase que a mí me encanta, me fascina, que es: el argentino nace donde quiere. Y yo particularmente me siento bastante argentina. A mí me gusta mucho el mate, me encanta el asado, o sea, lo disfruto Como para no muchísimo. disfrutarlo, ¿no? Pero por supuesto, y estoy próxima a nacionalizarme. Bueno, re Entonces, bien. la verdad es que no, Argentina es una bendición, es una tierra bendita, y más bien les agradecemos muchísimo por recibirnos. Y para... Adri. Sí. No, para cerrar. Ay, quería hacer yo otra, así que hacer la tuya y después yo cierro con la mía. No, era solo para cerrar. Quería preguntarte si crees que el chavismo tiene los días contados. Sí, tienen los días contados. Y a mí también me gustaría terminar con una pregunta que es: ¿qué le dirías a los jóvenes argentinos que tienen que aprender de todo lo que está pasando en Venezuela? Sí, abro la respuesta con la pregunta de Juli y cierro con vos. Sí. Dale. ¿El chavismo tiene los días contados? Sí. Sí, porque los venezolanos así lo hemos decidido, porque estamos determinados a ir hasta el final, y lo estamos demostrando en la calle, lo estamos demostrando en la organización, en la movilización. Estamos haciendo en cada municipio, en cada rincón de Venezuela y en cada lugar del mundo donde estamos los venezolanos. ¿Y qué tienen los jóvenes argentinos que les podría decir? Bueno, involúcrense en la política, porque uno nunca sabe cuándo la política puede terminar involucrándose en nuestras vidas. 100%. O todo el tiempo, en realidad. Es que nuestra calidad de vida depende incluso de la política, depende de quienes nos gobiernan, y si nosotros mismos como ciudadanos no controlamos, no fiscalizamos, no alzamos la voz, van a ser otros quienes van a decidir por nosotros. Así de sencillo. Tal cual. Gracias, Adriana, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Amigos, nos vamos Muchas a una gracias. breve pausa, que ya tenemos a nuestra segunda invitada en el piso, y volvemos. Bueno, volvimos. Les dije que era breve. Tenemos a nuestra segunda invitada acá. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Para los que no la conocen, Jimena, vamos a ser formales. Villafruela, diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es presidente de la Comisión de Seguridad, y bueno, sé que también participas de muchas comisiones que nos estarás contando. Sos psicóloga, para los que no lo saben, y te quería preguntar, como no se conoce tanto de vos, o por ahí algunos conocen más, otros menos, ¿quién es Jimena Villafruela? Ok, bueno. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a No, por todos. favor. Serena, Juli. A ver, soy Jimena Villafruela, tengo 41 años, estoy casada, me casé en el 2012. Tengo 2 hijos, Beltrán y Esmeralda, la más chiquita tiene 1 año y medio, así que es súper Qué lindos chiquitita. nombres, me encanta. Sí, mira, mira. Los pensamos mucho, o sea, tuvimos muchas Creativos. discusiones con mi marido hasta que llegamos los dos a este consenso con los dos y estamos muy contentos. Bueno, lo decías recién, soy psicóloga, trabajé muchísimos años en el sector privado. Muchos años, tengo más años en el privado que en el público, exacto, todavía no lo superé. Estudié también en el San Andrés, tengo una especialización en gestión estratégica de recursos humanos. Mira. Y trabajé siempre vinculada en compañías multinacionales, en el sector de recursos humanos, con roles regionales, hasta que, bueno, que me decidí, algo en mi interior me convocó para hacer un cambio a lo público. Ujú. ¿Y cómo saltaste del Sí, del mundo privado, de la las corpo. multinacionales a la política? Aparte se nota que tenés como un orgullo por el privado, como que lo querías aclarar, como que tuviste muchos años, que no lo superaste. No sé ¿Cómo te metiste en esta locura? Me gustó igual, por eso está buena la pregunta, a ver qué respondes. No, es que está bueno porque digo, era algo que al principio como que decía, che, no tengo toda la trayectoria que tiene todo el mundo, o por lo menos yo cuando empecé a dar mis primeros pasos en política, veía que había mucha gente, que son esos grandes referentes que tienen como años y un gran recorrido en política, y yo, o sea, como te estoy hablando hace 6 años atrás, Sí. como que era súper nuevita en este ámbito. Y después me di cuenta que, bueno, que también era una fortaleza, porque uno entra con un aire fresco, con una mirada distinta. Tal cual. ¿Y en dónde, perdón que te corto, pero
¿En dónde te sumaste o cuál le fue, che, me quiero sumar acá y qué es lo que te movilizó? Bueno, acá creo que encontré un lugar. Bueno, a ver, desde lo partidario, obviamente me sumé al PRO, Sí. que es el partido que me representó siempre por todos los valores que tiene ese espacio político, la integridad, el respeto por las instituciones, digo, de paso también me gusta como compartirlo porque digo, es un espacio que me representa mucho y que me siento muy orgullosa de pertenecer. Y estamos acá para reivindicarlo también. Sí. Me parece excelente. Y la verdad que es un partido, eso te digo, que representaba estos valores, la integridad, la coherencia, valores que no han cambiado a lo largo del tiempo, la transparencia, ¿no? Entonces, eso, digo, por más que no, en ese momento, digo, me pienso yo 6, 7 años atrás, no militaba en el espacio, sin embargo, era algo que estaba como muy asociado a, bueno, si tengo que sumarme a algún espacio, es el PRO. Me sumo a este. No hay otro, ¿entendés? O sea, en ese momento lo veía así y lo sigo sosteniendo. Y en ese momento me sumé y empecé a dar mis primeros pasos en la gestión pública, en la legislatura, como directora general de Recursos Humanos de la legislatura. Y eso, digo, me parece interesante también asociarlo con la experiencia que yo tenía. Yo venía de ese palo. Claro. Entonces era como, bueno, ¿cómo puedo aportar yo? ¿Qué tanto puedo aportar desde lo privado, de todo lo aprendido de mi carrera? ¿Qué puedo aportar al público? Y ahí fue una experiencia grandiosa porque la verdad que, bueno, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es hermosísima por donde la mires, o sea, lo hace claramente la gente y el aporte que le hace a la ciudad es inmenso, porque es de donde sale el marco normativo, ¿no? Claramente de la ciudad. Así que bueno, nada, un montón de experiencias muy interesantes que pudimos dejar una huella en la legislatura desde la gestión. Y ya muy vinculada al partido, bueno, me surgió esta oportunidad de representar a los porteños con todo lo que implicaba, y cuando me llegó esta invitación de decir, querés formar parte, querés sumarte desde un rol activo como legislador y demás, la verdad que fue una experiencia que me acuerdo de haberla vivido con mucha responsabilidad. Es decir, voy a representar a los vecinos de la ciudad. Y como todas las cosas que hago en mi vida, es con mucha responsabilidad y mucho compromiso y mucho estudio también. Bueno, me animé y empecé a dar mis pasos fuertes en la política. Y hoy, bueno, en diciembre del año pasado, renové mi segundo mandato, así que estoy iniciando mi segundo mandato. Bueno, hace muy poquitito salió la ley de reiterancia que me interesaría tocar. Bueno, no sé si todos los que nos están mirando saben qué es, así que te quería preguntar, bueno, qué es, explicar por qué es importante. Ok, bueno, buenísimo. Algunas consideraciones que me parecen interesantes antes de adentrarnos en la ley, porque digo, me parece que también está bueno decir, bueno, cuál es la realidad, cuál es el contexto. ¿Por qué es necesario que surja esa ley? Exactamente, digo, hay muchas cosas de la realidad que nos llamaban a impulsar esa ley. Y además, una cosa más, Jorge Macri ya en campaña era uno de los puntos fuertísimos que él compartía y transmitía con una visión muy clara que tiene que ver también con el orden y con la seguridad de cómo garantizarlo. Tal cual. Y fue un compromiso asumido también por Jorge Macri en su campaña. Él presentó el proyecto de reiterancia delictiva. ¿Qué es lo que veíamos como diagnóstico? Esta situación de los delincuentes que están constantemente en conflicto con la ley, que roban, que cometen cualquier delito, no importa cuál, pero que son detenidos por la policía, por un enorme esfuerzo también de las fuerzas de seguridad de la ciudad, que al poco tiempo quedan libres y que vuelven a cometer delitos. Sí, la puerta giratoria, digamos. Exacto, es una forma de decirlo, pero hablamos a lo mismo, ¿no? Entonces, y lo que pasaba también, como sumarles otro dato que me parece interesante y muy ilustrativo, es en los primeros meses de gestión, el 40% de la gente que había sido detenida tenía antecedentes penales. Claro. Entonces, cuando vos empezás a ver que es una realidad compartida por todos, que es una característica lamentable el hecho de decir, agarraste a un tipo porque estaba, no sé, robando o lo que fuere, cometiendo lesiones, amenazas,
y ves que el tipo tiene un récord de antecedentes penales anteriores, bueno, algo pasa y algo hay que hacer. Entonces, ese era el diagnóstico y la situación. ¿Qué es lo que hicimos desde la legislatura a partir del proyecto del jefe de gobierno? Fue hacer una modificación al Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué significaba esa modificación? Brindar una herramienta más a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que, frente a la situación de una persona que comete un nuevo delito y que ya tiene procesos penales anteriores, esa persona quede presa a la espera de su juicio, a la espera de su condena, proceso. ese proceso. Exacto. Sin una condena, porque Claro, ahí sí, si no sí, te sí, metes en el caso claro. de la reincidencia, que es algo que ya existe, Claro. pero la reiterancia era nuevo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora somos la quinta ciudad que tiene reiterancia, porque en términos de provincias ya estaba sancionado en Mendoza, Formosa, Chubut y Tucumán. Ujú. Así Mira. que la Ciudad de Buenos Aires Sí, se sumó. se suma con este instituto tan importante en materia de seguridad y de justicia también, ¿no? Porque tiene que ver con la administración de justicia y tiene que ver con generar una instancia más para tener una ciudad más segura cada día. Sí, ¿cuántos delitos se hubiesen ahorrado en algún punto? Porque me acuerdo el caso que fue muy conocido el año pasado, el del ingeniero que mataron en Palermo, Total. que el detenido, que bueno, Sí. está en proceso judicial, tenía antecedentes de violencia de género, otros robos, no sé si algún asesinato también. Ujú. Entonces, ¿cuántos delincuentes hubiesen atrapado mucho antes, hubiésemos terminado con esto de la puerta giratoria? ¿Y cuánto también se hubiese prevenido, no? Tal cual. Totalmente, es que es eso lo que decís. O sea, imagínate que pensémoslos en los delitos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Cualquier delito que constituya una situación de violencia de género, lesiones, amenazas, abandono de persona. Estoy enumerando, no sé, alguien que comete un estrago o alguien que comete un incendio, estoy enumerando diferentes delitos Sí, que sí. contemplamos. Bueno, cualquiera de esos sea, le cabe este instituto, en la medida que, bueno, que tenga estos procesos que yo les digo, procesos penales, una causa abierta y demás. Bueno, es una herramienta adicional que hoy tiene el juez a disposición. Así Tal que cual. es muy bueno, nosotros estamos muy contentos en la Ciudad de Buenos Aires de poder tener esta ley. Sí, ¿no? Y además un poco lo que nosotros desde el espacio siempre reivindicamos, que es que, trabajemos para los vecinos, o sea, trabajemos para la gente que sale a trabajar todos los días, que se sienta más segura, que diga, no sé, me tomo el subte para ir a trabajar o lo que Ujú. sea, y sé que no va a haber sueldo por la calle, para decirlo de alguna forma, una persona que ya robó antes o que, no sé, cometió otro tipo de delito, como bien decías vos, Jimé. Ujú. Te consulto desde el desconocimiento total, Ujú. si en el abordaje de esta temática, no sé si lo puede hacer la ciudad, se debatió la edad de imputabilidad. No se debatió en el marco de esta temática. Eso incluso sé que hay proyectos presentados en el Congreso en Sí. relación a esa materia. Nosotros tenemos nuestra política o propia ley del régimen penal juvenil. Sí. Hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el Congreso, de determinar la edad y demás. Pero me parece, y bienvenido sea esa discusión también en este contexto, porque te estaba escuchando recién, Juli, y también hay un punto, los contextos van cambiando, las leyes igual. quedan desactualizadas. Sí. Entonces hay mucho que nosotros necesitamos actualizar y responder a demandas que son muy continuas de la ciudadanía. Entonces ahí también está el valor agregado de una legislatura, de un Congreso, Sí. donde advierte la situación, escucha las demandas Ujú. y pone las herramientas necesarias A para que se disposición. modifique tal cual. Así que bienvenido sea ese debate para que se pueda llevar adelante. Además, sí, sí. No, además, yo me acordé, no sé por qué me vino la ley de alquileres a la cabeza, que había una persona que había dicho, y también monitorear qué pasa después. Porque si uno saca algo, pero después eso es malo y nadie lo monitorea, queda. Ujú. Y creo que eso que está bueno también ponerlo en la mesa, en el sentido de, sacamos esto, bueno, vamos a ver de acá a 5 años si realmente la delincuencia bajó, si ha bajado el delito, ¿no? Me parece que es muy bueno lo que hicieron. Y te quería preguntar si cuáles son actualmente los problemas que con los que estás trabajando, además de estos.
A ver, fuertemente mi foco tiene que ver con seguridad hoy por hoy, pero digo también... Los problemas que estás enfrentando en la actualidad. Sí, a ver, el tema de la inseguridad, o mejor dicho, de las herramientas para poder garantizar la seguridad, es un punto fundamental y estamos abocados a eso. Después, a lo largo de estos meses, trabajamos en diferentes leyes en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, como por ejemplo la ley, también me parece interesante, sobre todo también por la gente que nos escucha y demás. Trabajamos también en un proyecto interesante de cultura que tenía que ver con el mecenazgo cultural, que tiene que ver con potenciar esa cultura, potenciar en realidad, digamos, el ámbito de la cultura y poder que otros también sectores, capitales privados puedan incentivar también proyectos y demás. Digo, hay que pensar siempre como diferentes aspectos que permitan poder brindar, a ver cómo te puedo decir, una mejor experiencia y un mejor uso de los servicios, del espacio público que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Recién nombraba justo el espacio público y una de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Jorge Macri es los puntos seguros que se están instalando. Sí. ¿Cómo ves eso que está impactando a la ciudadanía? ¿Llevas alguna, no sé si medición, pero algún análisis de contexto? Mira, los puntos seguros en este caso es una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo, desde el jefe de gobierno. Son esas cosas que no son iniciativas que no pasan por la legislatura. La medición, me parece que, como todo, así tanto sea una iniciativa que pasa o no por la legislatura, es el tiempo también que nos va a decir, como vos comentabas antes, bueno, qué impacto ha tenido, cuánto se ha modificado, qué resultados positivos hemos llegado. La verdad que la experiencia que estamos teniendo me parece muy interesante. Ya era una experiencia utilizada en otro distrito, en Vicente López. Me parece que todo lo que genere nuevos canales de acceso a, no sé, por ejemplo, el 911, todo lo que permita a la persona en un contexto de una situación de riesgo, de inseguridad, de lo que fuere, que pueda comunicarse con el 911 y que pueda acercar el Estado a la persona, me parece que siempre hay que celebrarlo. Bueno, con lo cual me parece muy interesante la iniciativa. ¿Sabes que la semana pasada yo estuve en Asunción, en Paraguay, y venía caminando como por la costanera y había uno de estos tótems del 911 y dije, wow, nosotros también lo tenemos en Buenos Aires. Es for export. Tal cual, tal cual. Pero bueno, le pregunté a una amiga que vive allá hacia cuánto estaban y cómo trabajaban ellos esta política pública en particular, y me dijo justamente esto, como que tener esos tótems en lugares clave. Este estaba justo como de... Sí, digamos, como si para imaginarnos sería como si Paseo Colón fuese una costanera atrás de la Casa Rosada. Estaba como ahí. Me dice, este lugar que antes era un seguro, porque tiene un barrio que quizás no es tan seguro cerca, lo recontra puso en valor y lo valorizó porque ahora la gente sale a correr, lo utiliza, como un montón de cosas. Y me parece que esas son las políticas públicas que quizás, aunque pequeñas, hacen que nos cambien la usabilidad también, ¿no? Porque quizás vos decís, bueno, no sé, no iría a este lugar porque me da miedo, sobre todo, a ver, hay una realidad, que yo, siendo jóvenes o mujeres, digo, poblaciones en particular que no te querés ir a lugares que son muy oscuros, y decís, bueno, sé que si estoy acá, aprieto este botón y viene la policía. Paréntesis, porque es un programa en vivo, acaban de confirmar el procesamiento por abuso sexual de Espinosa. Hablaste de mujeres. Sí. Lo quiero contar porque justo el programa pasado habíamos hablado de eso. Perdón, paréntesis mal, pero necesitaba contarlo. Pero importante. No. Importantísimo. Hablando justo de seguridad, mujeres, me parece importante levantar. Juli, está buenísimo lo que decís, porque es cierto. Bueno, de hecho, una de las acciones que se están llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con los parques seguros. Que tiene que ver con eso, o sea, cómo podemos. Y por eso, en definitiva, en algún punto muchas políticas están entrelazadas entre sí, ¿no? Porque cuando uno dice orden, bueno, ¿qué es el orden? Tal cual. Bueno, pensemos el espacio público. Hoy nosotros tenemos una mirada muy clara de decir, ¿de quién es el espacio público? Bueno, el espacio público es de todos. Entonces, los parques son de todos. Y es un espacio para que todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, o los que no viven en la ciudad pero vienen a trabajar, vienen a estudiar, puedan utilizarlo. ¿Cómo pones en valor eso? Bueno, por ejemplo, generando mayor iluminación. Es fundamental. Digo, es algo que vos misma decías, son políticas que de pronto parecen más pequeñas, pero arrojan unos resultados y un impacto tan positivo para la ciudad en general, para la gente, que es grandioso. Tal cual, con qué poco podés hacer un cambio enorme. A mí se me viene el ejemplo grafiquísimo, que es el tema de los piquetes, como antes se los dejaba estar y ahora
hay en algún punto más firmeza, hay políticas que van en contra de, bueno, el abuso de los piquetes, de las protestas, y quería preguntarte en base a eso, si crees que hay un cambio cultural también en la población respecto a temas de seguridad, de orden, porque por ahí hasta hace unos años no por ahí hasta se penalizaba esto de hablar de necesidad de más firmeza en la seguridad. Y hoy estamos viendo que al revés, la gente quiere más orden, más seguridad. Es que la gente está cansada también. O sea, la gente está cansada, la gente, digo, y la forma que todos tenemos de expresar también y de expresarnos es a través del voto. Y cuando vos hablas con la gente en reuniones de vecinos, en caminatas, digo, no importa, en el momento y en el contexto que sea, y los escuchás, te das cuenta que la gente está cansada, está harta de, por ejemplo, no sé, el piquete que cortaba toda la 9 de julio, entonces eso, no sé, a los chicos que estudiaban en la facultad les impedía llegar a la facu, que mayormente se encuentra por esas zonas. O volver, a mí me agarraba siempre, yo cruzaba en la UCA, porque tenía que cruzar Plaza de Mayo, tortura. Total. Entonces, ¿por qué uno tenía que vivir una locura, ¿entendés?, de esas características? Obvio. Porque unos pocos querían manifestarse. Que esto no quiere decir que entonces ahora desde la Ciudad de Buenos Aires vemos mal la protesta. No tiene nada que ver con eso, y está bueno también poder aclararlo porque muchos, no todos, pero siempre la gente tiene como esta cuota de utilización política para lo que quiere. Entonces, de empezar a decir, entonces no quieren las protestas o están en contra de las manifestaciones, para nada. Pero sí en el marco de un orden, marco civilizado, como pasa en otras grandes ciudades, porque digo, la Ciudad de Buenos Aires no es la única ciudad que la gente se manifiesta, se expresa. Obvio, esto es algo, digo, es un fenómeno que pasa en todos lados, pero de una manera civilizada y ordenada. Lo lógico. Lo lógico. No sé Bueno, por qué creo lo tenemos que explicar, pero es así, Es que en lamentablemente. muchos me parece que nosotros, ¿no? Como que, lo que venimos o que viene esta gestión es a poner orden, y muchas veces la palabra orden está mal vista, está como asociada a, no sé, creo que en el imaginario colectivo argentino, represión, y en realidad orden en la ciudad tiene que ver con mayor libertad. O sea, si nosotros ordenamos el caos en el que estamos, entonces cada uno va a poder seguir con su vida y hacer lo que quiere, llegar a donde tiene que ir, a trabajo, a la universidad, al colegio, lo que sea, sin interrumpir la vida del otro. Pero totalmente, o sea, es como, hagámosle la pregunta simple, lo hablábamos la otra vez, o lo hablaba yo otra vez en otro lugar, decía, a ver, si vos tenés que estudiar y tu escritorio, no importa si es grande, chico, lo que sea, la mesa de trabajo que vos tenés es un lío total, todo tirado, los cuadernos tirados, las cartucheras tiradas, y es difícil que vos te puedas organizar en ese caos. Tal cual. Ahora, si vos tenés tus cositas ordenadas y demás, bueno, también el orden me parece que permite el desarrollo. Sí. Y también vuelvo con esto que les decía al principio, de la gente, ¿qué piensa? Bueno, también las demandas van cambiando. Claro. Y hoy la gente necesita sentir más orden, necesita sentir más respeto, pero en general lo estoy diciendo, ¿no? O sea, orden, respeto, demandan otras cuestiones que tenemos que responder. Ordenar Sí, las 100%. cosas no quiere decir que no quieras estudiar, digamos. Ordenar los útiles. Claro, totalmente. Te dice ahí, Es el primer paso. te dice la Después caemos analogía- en la procrastinación de que te analogía con el pasas todo el escritorio. día, viste, ordenando la cartuchera para no Claro, estudiar. que tardás horas Igual hasta que... puede ser que no quieras estudiar. Bueno, viste, qué sé yo, pero bueno, sí, es cierto, es cierto. Sí. Jime, también, bueno, nos atravesan bastantes variables en la ciudad. Una de ellas es el desarrollo de la tecnología, que estamos viendo también la implementación, ponerle en los puntos seguros, la estamos utilizando a favor. Que te quiero preguntar, ¿hasta qué punto vos crees que se puede utilizar la tecnología? Me acuerdo cuando he ido al CMU, al Centro de Monitoreo, y a mí, bueno, en su momento me habían robado y al poco tiempo fui al CMU porque bueno, fuimos a conocerlo y demás. Y yo le había preguntado al policía que estaba ahí, que quería ver las cámaras de ese momento, y ahí había como partes más blureadas, viste, que de las patentes, de las cámaras. ¿Crees que eso está bien, que hay que profundizar más en eso? ¿Cómo ves que la tecnología afecte o como herramienta a la seguridad? Mira, yo tengo una visión súper positiva de la tecnología. Me parece que hay que invertir. La ciudad se invierte muchísimo en lo que tiene que ver con tecnología y equipamiento. Porque claramente, digamos, a mayor inversión de tecnología y de equipamiento, mejores políticas también vos podés llevar adelante. Sí. Solo para mencionar algunos ejemplos. Bueno, el Centro de Monitoreo Urbano, hoy la ciudad tiene 4. El que está situado en el barrio de Chacarita es el más grande de toda Latinoamérica. Sí. Imagínense, o sea, lo que estamos, de toda Latinoamérica,
es como para sentirse muy orgulloso y sentir mucho orgullo de esa política. Pero tenés los anillos digitales, que son los que te leen la patente, el sistema de videovigilancia. Digo, hay como grandes, el uso, por ejemplo, de las armas no letales, de las taser, que las habrán escuchado. Digo, bueno, son diferentes ejemplos que les estoy compartiendo que tienen que ver con el uso de la tecnología. Claramente es una herramienta más muy positiva y me parece que en todos los sectores vamos hacia ese camino. No sé, lo vemos con la inteligencia artificial, tal ¿no? cual. O sea, como que me parece que no hay que pelearse, no hay que tomarlo como un enemigo, al contrario, me parece que hay que como aprovechar en el buen sentido, por supuesto, siempre hablando, la utilización y todas las bondades y todos los beneficios que nos puede dar la inteligencia artificial y la tecnología en general. Y hablando un poco de seguridad, aprovechando que vos tuviste la suerte de vivir los 2 mandatos, digamos, quería preguntarte cómo es el cambio o si se notan diferencias entre la gestión anterior de seguridad a nivel nacional y la coordinación con la ciudad y la nueva gestión de seguridad a nivel nacional, ¿no? Con una ministra que es afín a nosotros. Claro. Sí, a ver, las diferencias con el gobierno nacional anterior y demás creo que son muy claras. Es decir, ellos, así como cuando asumió el nuevo gobierno, me parece que en esto hay que ser también como muy claro el contexto social y económico y también obviamente en materia de seguridad era desastroso. Digo, entonces ese es el momento en el que parte el gobierno nacional nuevo y también nuestro gobierno de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad no es una isla, digo, no puede estar ajena a todo un contexto que pasa y que está atravesada 100%. Entonces, las gestiones y las relaciones son totalmente diferentes. El kirchnerismo no tenía ninguna política ni económica ni social, mucho menos de seguridad, que pudiéramos nosotros estar cerca. Es que recién cuando hablabas a mí me llamó algo la atención, que es qué importante lo que es el largo plazo. Porque, por ejemplo, en lo que es el PRO, ¿no? Porque, por ejemplo, vos nombraste yo ahora camino, hay una cámara por poste. Bueno, eso no se hace en 6 meses. Total. Eso empezó, no me acuerdo, creo que con Macri, que Larreta fue creo que el que estuvo mucho con las cámaras. Bueno, ahora los tótem que agrega, es como una consecutividad de proyectos que se van sumando, que después, como yo vivo en la provincia, uno cuando viene a Capital, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que, bueno, acá un poquito más limpio está, un poquito más seguro es, o sea... creo que eso es destacable y lo importante de seguir un proyecto más allá de quien gobierna, eso creo que es importante. Es que buenísimo y déjame que construya sobre eso porque la verdad que es tal cual lo que decís. El PRO en la Ciudad de Buenos Aires hace 17 años que está. Sí. Pensemos en el 2008 con la creación de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri. O sea, ya Mauricio tenía una visión de una policía propia de la Ciudad de Buenos Aires, que eso habla de la necesidad también de crear nuestro propio cuerpo por la autonomía que le corresponde a la ciudad, que dicho sea de paso, una autonomía que nosotros como legisladores tenemos que seguir empujando para llegar a alcanzar el 100% de nuestra autonomía. Tal cual. Política que luego continuó con Horacio, cuando se hace efectivamente el traspaso de la policía de federal a la Ciudad de Buenos Aires. Con la creación del Centro de Monitoreo Urbano, el que yo les decía de Chacarita, el más grande de Latinoamérica. Eso fue una iniciativa también que continuó Horacio, o sea, son como hitos, digo, en cada una de las gestiones puedo marcar hitos, y habla de la continuidad. Y con Jorge lo mismo, es una continuidad de políticas, de fortalecer todas las políticas que nos dieron muy buenos resultados hasta ahora y que van a seguir dando muy buenos resultados. Es fundamental lo de la continuidad. Y también, ahora me voy acordando de cosas de que no sea para mostrar, porque también lo que pasa mucho en provincia es esto de sí, yo te pongo la parada segura y después no anda el botón. Claro. Me parece esto foto, que... Claro. Es como lo atamos con alambre, ¿viste? Claro, o sea, como... sí, pero eso es lo que valoro yo del PRO de la ciudad, porque no, es como, más allá del partido, es como que el que viene sigue o continúa lo mismo y no hay personalismos, no es yo, Jorge, por ejemplo, Mayra Mendoza... meto siempre a Mayra, perdón. Porque él es de Quilmes originalmente. Capaz que las paradas o
los autos de la policía los cambia de amarillo a violeta y después son de violeta a naranja. O sea, ese tipo de cosas que acá no se ven. Entonces uno que pasa de provincia a capital se da cuenta. A pesar que me estabas parando a mí. No, estaba hablando de producción. Así que bueno, Es eso quería Es decir. abismal la diferencia entre una gestión de la Ciudad de Buenos Aires después de 17 años y lo poco que ha hecho la provincia. O sea, es como Si la yo pasa diferencia para compararte te tengo a Quilmes, no sé cómo serán los otros municipios. Yo supongo que... Pero Y bueno, depende mucho de cada municipio. Por ejemplo, Vicente López, recién lo decía Jimé, tiene los puntos seguros desde hace años. pero por Jorge. Claro, Pero o sea, porque por espacio. Jorge Es va que- poniendo puntos. Pero chicos, es como es ir a las raíces. Sí, ¿Qué ha hecho sí, el kirchnerismo? ¿Qué política pública pudo sostener el kirchnerismo? Ujú. Una, digamos, que haya resultado. Jimé, Bueno, y yo no la encuentro. recién repasabas todos los hitos de gestión durante, bueno, el macrismo de Mauricio, el larretismo de Horacio, el macrismo de Jorge que ahora estamos viendo. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir o qué desafíos ves en la gestión y también a nivel proyectos tuyos? Amplio. Bien, perfecto. A ver, muchas cosas. Desde el rol como legisladora, uno de los puntos que les mencionaba era la importancia de seguir trabajando por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Hay una iniciativa muy interesante de tener nuestro propio fuero laboral, nuestra propia justicia laboral. Eso es algo también impulsado por el Poder Ejecutivo y que de la legislatura tenemos que dar las conversaciones y dar esa discusión, porque es un punto más para seguir trabajando y la conquista de la autonomía. También en esa misma línea la coparticipación. Sí. Ustedes lo deben saber muy bien, la coparticipación nos la ha quitado el gobierno de Alberto Fernández de un día para otro para solucionar sus propios problemas, afectando muchísimo a la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Para dársela a Kicillof. Exacto, muy bien. A vos que recién nombrados a la provincia. Exacto, ahí tenés cómo se manejan ellos. Las políticas del Ahí tenés kirchnerismo. las políticas de kirchnerismo, tal cual. Y les decía, donde tuvimos un fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires, y eso es algo que nosotros seguimos luchando y empujando para que la coparticipación, mejor dicho, para que se cumpla con el fallo de la Corte y se devuelva lo que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires de la coparticipación. Eso es algo que también tenemos que impulsar como legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Y a ver, como en tanto presidente de la Comisión de Seguridad, mi vocación de trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Seguridad, que está llevando un trabajo muy, muy bueno, llevando una política que ha dado muy buenos resultados en estos primeros meses de gestión, trabajando muy cerca con ellos y muy cerca de la gente, muy cerca de los vecinos, de cómo podemos seguir trabajando en políticas públicas con este foco en seguridad. Así que mi vocación es plena para poder acompañar al gobierno en esta materia, pero también en cualquier otra de las materias, como también el desarrollo económico en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese es otro punto que a mí en lo personal también me interesa muchísimo. Y me parece que también es común a todos, o sea, ¿cuál es el gran talento que tiene la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es la gente, o sea, Obvio. la gente que trabaja, que vive acá. Entonces me parece que tenemos que generar políticas que permitan ese desarrollo del privado, que encuentren en la Ciudad de Buenos Aires un espacio y políticas públicas que les permitan desarrollarse, crecer como empresas, crecer como empleadores, que puedan contratar a otras personas, a jóvenes también. Jóvenes, adultos, digo, todas las tareas, pero digo, pensar en políticas que realmente promuevan el sector privado. Eso es otro de los puntos en mi agenda, si querés, parlamentaria, que también me interesa focalizarme y trabajar y que se está trabajando también. ¿Qué es lo que más te dicen los vecinos? Mira, de todo. ¿Por dónde? Siempre es lindo escucharlos, siempre es lindo escucharlos. Bueno, si querés lo focalizamos en seguridad, pero digo... Mira, porque hace esto- poquito sí. estuve reunida cerca del Abasto, de la zona del Abasto, con comerciantes. Y a ver, obviamente que ven diferentes mejoras, ven los avances en la Ciudad de Buenos Aires desde esta gestión y de las gestiones anteriores, como bien hablábamos, pero siempre hay cosas para mejorar. Uno de los puntos en materia de desarrollo económico es esto, cómo podemos seguir agilizando, cómo podemos seguir simplificando los procesos, la atención esto de
como esto para hacer trámites, para los procesos, para bajar la burocracia. Sí. Se ha avanzado mucho, porque también lo tengo que decir, hemos, incluso desde la legislatura, trabajando mucho en la simplificación normativa, lo habrán escuchado más de una vez, pero los comerciantes todavía ven una oportunidad ahí. Una oportunidad de decir, bueno, ¿cómo acercamos esto? Tiene que ver con desburocratizar, con decir, bueno, ¿cómo agilizamos desde el Estado para que el Estado no sea algo que entorpezca ese proceso y que el comerciante, en definitiva, el que tiene un kiosco, el que tiene, no sé, una panadería, lo que fuere, se ocupe de cómo aumentar las ventas y no de los cómo trámites que meterle el tienen que papel. hacer. Exacto. Entonces, esas son cosas que todavía, me parece que son una oportunidad y que los vecinos también lo ven. Lo ven Es que y como eso que creo que es un punto fuerte tuyo en el sentido de que trabajaste en lo privado. Exacto. Es Viste, ahí está lo- toda mi experiencia. es Por eso lo uno que está en política capaz que hace 40 años, que bueno, tiene unas cosas positivas, pero creo que lo negativo de esa persona es eso. O sea, no sabe cómo capaz, o no se le ocurre, no tiene tantas ideas, cómo hacer más eficiente algo. O sacar la burocracia, capaz que la burocracia la ve como normal. Es que, ¿qué es eso, digamos? Como cuando vos pensás en un Estado, ese Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser ágil, tiene que ser un Estado, que no un Estado todopoderoso, tiene que brindar... Es que está para brindar servicios. Exacto, servicios, facilitar el camino y entender que la gente necesita procesos ágiles. Obvio. Incorporar más tecnología también tiene que ver con eso. Bueno, el BOTI está en la ciudad, Sí. muchos trámites se pueden realizar a través del BOTI. Bueno, ¿cuánto más se puede agilizar a través de eso, no? Tal cual. Y para cerrar, Jimmy, te quería preguntar algo que solemos hablar con todos los invitados, que es, ¿qué es lo que te motiva en general? Bueno, en general. En vamos a general, en decir. la vida, en todo. Bueno, me motiva principalmente mis hijos, me motivan, o sea, como verlos a ellos crecer, verlos que bueno, sobre todo el más grande que tiene ya 8 años, como que que es un chico bueno, que es buen amigo, que es buen hijo, que es buen hermano. Bueno, son cosas que ustedes son más chicos, pero, o sea, uno cuando va creciendo le empieza como a prestar mucha atención a otras cosas, ¿no? Pero bueno, me motiva eso y me motiva siempre hacer las cosas bien, que tengan un impacto positivo, que uno pueda dejar realmente ser, no sé si es un ejemplo, capaz que es demasiado, ¿no? Pero sí que otros puedan ver en uno, che, esta persona realmente lo que quiso hacer fueron hacer las cosas bien, generar algo diferente, generar una huella, generar algo, poder como aportar en ese camino, en ese largo camino que tiene que ver con la gestión pública, que tiene que ver con la gestión en general, bueno, aportar, digamos, como nuestro granito de arena y que las cosas estén mejor y que, hablando de la ciudad, bueno, sea una ciudad donde la calidad de vida cada día sea mejor. Me parece que ahí, desde el lugar que uno trabaje, si trabaja con conciencia, trabaja con mucha responsabilidad y compromiso, va a lograr un cambio, ¿no? Y eso es un poco mi propósito, lo que me motiva, además, bueno, de lo personal, mi familia, ¿no? Que para mí es importantísimo, por eso siempre digo que la familia hay que cuidarla y estar, porque es el motor de todos. Hay una encuesta de Economist, y ya creo que querés cerrar, ¿no? Hay una encuesta de Economist que... No, si no me No, porque la retuvimos. No, si no me reto, yo- yo le dije al equipo de Jimé, tipo, no, media horita. No, me acordé porque hay tuvimos. una... No pasa nada, me Hay una encanta. encuesta de Economist, una encuesta de Economist que la saca todos los años, que es la calidad de vida en las ciudades, en las metrópolis de cada país. Sí. Y Latinoamérica, Buenos Aires es la primera, me sorprendió. Yo pensé que iba a salir, no sé... no me acuerdo ahora qué es específicamente las variables que usan. Claro. Hablando solo de la capital, no, Sí. con urbano no, pero Aprovecha las diferencias. pero hablando solo de la capital. Y sí, obvio, eso es la ciudad de Buenos Aires. Sí, la ciudad no, porque no. Sin ofender, ¿no? No, pero capaz que yo pensé que iba a salir capaz que alguna Santiago de Chile, que capaz que está mejor económicamente, capaz sí, con más estabilidad económica, dije capaz, pero no. Bueno, pero es que la ciudad de Buenos Aires, chicos, no sé si tenemos tiempo, pero todo lo que tenemos, o sea, digo, pensemos desde los parques, los espacios públicos, los edificios, digo, cualquier persona, imagínense. Es la ciudad más linda para mí. de toda Totalmente, o sea, yo que Te diría trabajo- el mundo, pero bueno, creo que me la excedo. verdad, tiene como una combinación, porque tenés todo lo que es el casco histórico de la ciudad de Buenos Sí, Aires, hermoso. Sí, pero 100%. a eso sumale, no sé, Puerto Madero, entonces es como la combinación de lo antiguo con lo nuevo, con lo moderno,
la cantidad de opciones de gastronómicas que hay. Sí, culturales también. Culturales también. Entonces es como que cuando vos empezás a sumar, y obviamente eso no es ni de un día para otro, ni porque sí, ni al azar, digo, eso habla de un plan a lo largo de todo este tiempo. Entonces, de un casi plan 20 años de del PRO. casi 20 años Sí, del obvio, PRO. de una buena gestión de política pública. Totalmente, totalmente. Así que sí, nos tenemos que sentir más que orgullosos por donde vivimos. Bueno, gracias, Jimé, por haber pasado por acá. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias Me a vos. encantó venir. Gracias. Bueno, recordamos nuestras redes sociales como Proyecto Argentina, tanto en Instagram como en Twitter, las de Jime también, como Jime Villafruela, es @ Jime Villafruela en Instagram. Jime y Villafruela, uno. Ahí me hacen uno. Ahí está, uno. Sí, sí. Y obviamente las de Laca Stream, como Laca Stream en Instagram y Twitter también. Nos vemos el próximo miércoles, amigos. Nos extendimos un poco. Ahora los dejamos con los amigos de La Campana. Así que bueno, nos vemos. Chao. Adiós.